Dios le bendiga abundantemente a cada uno de ustedes que cada semana nos siguen en nuestro espacio de enseñanza de la palabra a través de nuestro canal de YouTube Cristo La Verdad TV, donde el Señor nos ha comisionado para estar llevando estos estudios bíblicos basados únicamente en la palabra, porque reconocemos que la palabra de Dios es la verdad y esta verdad es la que transforma, esta verdad liberta, esta verdad trae revelación al corazón, donde el Espíritu de Dios quiere hacer un trabajo para edificación de la iglesia. Bendecimos su vida y agradecemos infinitamente que pueda acompañarnos cada semana y que pueda suscribirte a nuestro canal de YouTube, darle a la campanita para que te llegue la notificación, porque cada viernes y cada sábado estamos publicando enseñanza de la palabra, sin ningún tipo de denominación eclesiástica, simplemente estamos estudiando la Biblia, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y ella va y hace el trabajo para el cual el Señor ha destinado que sea enviada, y el Espíritu lleva la revelación a los corazones. Continuamos con nuestro estudio bíblico en la primera carta a Timoteo. Timoteo, el joven pastor que el apóstol Pablo comisiona liderar la iglesia de Éfeso. Pablo probablemente lidió con los líderes de la herejía personalmente. Él tuvo que partir rumbo a Macedonia, por eso deja a Timoteo a cargo de los asuntos de la iglesia en Éfeso y lo deja como su representante personal. Él sabía que la tarea que tenía Timoteo sería difícil de llevar a cabo, por lo que esperaba que esta carta que él escribe pudiera equiparlo y animarlo para la tarea. Y en esta primera parte del capítulo 1 vemos que se habla acerca de la advertencia que hace el apóstol Pablo para que no se estén dando enseñanzas erróneas dentro de la iglesia. Estaban algunos líderes judaizantes y otros líderes de creencias paganas haciendo, llevando confusión a la iglesia. Y en esta segunda parte, a partir del capítulo 25, el apóstol, a partir del versículo 5, perdón, el apóstol Pablo expone el propósito del mandamiento, porque él está llevando este mensaje, dando este mensaje a Timoteo y a los líderes de la iglesia. En 1 Timoteo 1, versículo 5 nos dice, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe, no fingida, de la cual es cosa debían algunos, debiándose algunos, se apartaron a vanas palabrerías, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Sigue el apóstol Pablo hablando de estas personas que se han desviado de la fe. Pero el propósito de la ley se encuentra en la obra interna que realiza en el corazón y no solamente en el cumplimiento externo. Por eso el apóstol Pablo le está hablando de cuál es ese propósito del mensaje. Si no podemos entender esto, fácilmente la persona se convierte en legalistas superficiales que solo se preocupan cómo se ven las cosas exteriores. Por eso él habla, el propósito es el amor nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe, no de una fe fingida. Entonces, la ley, el propósito de la ley se encuentra en esa obra interna que puede hacer en el corazón de la persona. No solamente estar por apariencia. Cuando él habla de un amor nacido del corazón,
Esto sugiere la idea de que el problema en Éfeso venía con líderes legalistas de tipo judaizante. Ellos malinterpretaron el mandamiento y la ley. Y si pasar tiempo en la palabra de Dios no está produciendo amor nacido del corazón y una buena conciencia o una fe sincera en nosotros, quiere decir que algo está mal. Entonces, está diciendo que están malinterpretando la ley. Así puede ocurrir hoy que hay personas malinterpretando la palabra de Dios. Entonces, si usted pasa tiempo escudriñando, leyendo la palabra de Dios, pero esto no está produciendo en usted el amor, una buena conciencia y una fe sincera, quiere decir que algo no está bien. El legalismo puede hacernos convertir la palabra de Dios de tal forma que en vez de demostrar amor, somos duros, somos críticos. En vez de tener una buena conciencia, siempre nos sentimos condenados porque sabemos que nunca daremos la talla. Y en vez de fe sincera, nosotros prácticamente confiamos en nuestra propia capacidad para agradar a Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo está hablando a Timoteo. De que se vuelvan nuevamente a que la palabra, el estudio de la palabra, realmente traiga esa demostración de amor, dice puro, nacido de un corazón limpio, que no tenga una conciencia donde siempre está condenándose a sí mismo o condenando a otras personas por tal o cual cosa. Y no están viviendo realmente una fe sincera porque está confiando en lo que puede hacer para agradar a Dios o para salvarse a sí mismo. Cuando tenemos que solamente por la gracia de Jesús nosotros podemos alcanzar el perdón y la misericordia de Dios. Cuando Él habla de vanas palabrerías, que incurren en vanas palabrerías, entonces tiene que ver con especulaciones acerca de las escrituras. No es que estaban hablando palabras sin sentido o palabras que de otro tema. Está diciendo, están haciendo especulaciones acerca de las escrituras y que pueden traer confusión. Porque dice, ¿por qué se enfrascan en vana palabrería sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman? La gente problemática en Éfeso ni siquiera entendían las implicaciones de su propia enseñanza. Estaban trayendo enseñanzas acerca de la ley que ellos no entendían y que ellos no vivían y querían imponérsela a los nuevos creyentes. Por eso el apóstol Pablo continúa después que dice que si estas enseñanzas, si esta palabra no son nacidas de un corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues entonces son vanas palabrerías, no surten ningún efecto, no traen ninguna enseñanza, no traen ninguna riqueza espiritual para los oyentes. Por eso él trae una condenación hacia lo legalista y no es una condenación a la ley como tal, sino lo que ellos estaban interpretando y lo que ellos estaban aplicando acerca de la ley. En el versículo 8 nos dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los patricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado.
El propósito de la ley es el mostrarnos nuestro pecado, no llevarnos a ser justificado. No fue hecha para el justo, está diciendo el apóstol Pablo, porque recordemos que la ley señalaba el pecado, señalaba lo malo, no justificaba, no traía perdón, no, por eso dice no fue hecha para el justo, porque solo la justificación se encuentra a través de Jesús. Así nos dice en Gálatas 3, 24, 25, sino que fue hecha para transgresores, para desobedientes. ¿Para qué? Para mostrarles ese pecado. La idea no es que la ley no tiene nada que decir al justo, sino que habla específicamente a los impíos, a los transgresores. Para los impíos, para los pecadores. En la mente de Pablo, la sana doctrina y la conducta correcta están vitalmente conectadas. Estas acciones pecaminosas se oponen a la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina y la conducta del creyente están conectadas. Entonces, las acciones pecaminosas se oponen a la sana doctrina. Por eso él dice que la implicación es que para la iglesia de Éfeso que él está hablando, es que en la iglesia existía en medio de una cultura marcada por el pecado, que ahí lo menciona específicamente, aquellos que enseñaban la falsa doctrina permitían de alguna forma o promovían un estilo de vida, de vivir en el pecado. Entonces, estaban llevando enseñanza que se oponían a lo que Pablo había enseñado con la forma doctrinal que habla de la doctrina de los apóstoles, con el mensaje de la cruz, con lo que se había levantado la iglesia, lo que había consolidado en los líderes de esta iglesia y que ahora estaban trayendo, dice, vanas palabrerías, malas interpretaciones de la ley y queriendo judaizar al pueblo gentil. Entonces promovía un estilo de vida que no estaba de acuerdo con la sana doctrina. Entonces dice que la ley fue para los transgresores, los desobedientes, para los impíos y pecadores, y para los que se oponen a la sana doctrina. Y que esto que se oponen a la sana doctrina se ve claramente porque dice según el glorioso evangelio de el Dios bendito. A pesar de que la ley no trae justificación, el glorioso evangelio de Dios sí trae justificación. Un evangelio que en las palabras de Pablo le fue encomendado. Él sentía la responsabilidad de preservar y proteger el evangelio de Cristo. El mensaje de la cruz, el mensaje de la gracia. Por eso siempre recalco y traigo a luz que el apóstol Pablo en cada una de las cartas que escribía a las iglesias nacientes, a las iglesias que se estaban formando, siempre esta era la batalla, que se estaba tratando de mezclar el evangelio con los rudimentos de la ley y llevar a la práctica y hacer un sincretismo entre la ley, el evangelio y las prácticas culturales que habían en las ciudades. Entonces, por eso él es enfático en denunciar esta práctica y decir que todas estas cosas que se estaban haciendo en la iglesia de Éfeso se oponían a la sana doctrina y se oponían al glorioso evangelio de Dios. Y que este evangelio traía justificación, traía salvación, y que la ley no traía esta justificación. Y aquí él dice que este es el evangelio que le fue encomendado. ¿Pero por qué a Pablo le fue encomendado este evangelio? Él continúa su mensaje en el versículo 12, cuando dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. A Pablo le fue confiado el evangelio porque Jesús dice, lo fortaleció. Y Pablo agradece a Jesús por ese fortalecimiento. Pablo fue fortalecido para que ese ministerio, porque fue tenido por fiel. La fidelidad hizo a Pablo que sea útil para la obra de Dios. Dice, porque me tuvo por fiel. Dios lo tuvo a él, su fidelidad lo hizo útil para el trabajo, para el ministerio que Dios le había encomendado. Poniéndome en el ministerio, o sea, ministerio, ¿qué quiere decir? Poniéndolo al servicio. Él no había elevado o dicho algo muy sofisticado acerca de este mandato, de esta palabra, sino que él dijo poniéndome en el ministerio. Ministerio quiere decir servicio, el que sirve, trabajar duro para la obra de Dios. Sin embargo, para Pablo, que es blasfemador, perseguidor del pueblo de Dios, dice que para él esto era un gran honor por lo que él era y lo que él estuvo haciendo antes de haber recibido el llamado. Porque dice, habiendo yo sido de tal forma, el pasado de Pablo no lo descalificaba para servir a Dios. Y él en todo momento estuvo testificando de su llamado y de el ministerio que Dios había encomendado en su mano. La gracia y la misericordia de Dios fueron suficientes para cubrir su pasado. Por lo que una aplicación para nuestra vida diaria es que nunca deberíamos sentir que nuestro pasado nos incapacita para ser utilizado por Dios. Más bien, Dios, todo lo que nos era contrario, dice que viene y lo toma y lo transforma para su gloria, para que podamos servir de manera más eficaz, más eficiente en su obra. Con esta palabra, Pablo le da una razón más a Timoteo para permanecer en Éfeso. Es probable que Timoteo quisiera dejar su ministerio ahí porque se sentía indigno, incapaz para la obra. Esta palabra de Pablo pudieron haber restablecido la confianza de Timoteo. Porque dice, si hay alguien que no deba ser digno de ser tomado en cuenta, debo ser yo. Sin embargo, Dios encontró la manera de usar. Él te usará a ti, le dice Timoteo, mientras permanezcas en Éfeso. Dice, yo lo hice en ignorancia, en incredulidad. La ignorancia nunca nos excusan de nuestro pecado, pero sí invitan a la misericordia de Dios. Porque el pecado cometido en la ignorancia y en la incredulidad nos hace menos culpable que el creyente que peca conscientemente. Sin embargo, no fue la ignorancia de Pablo lo que le salvó, fue la abundante gracia de Dios. Un favor inmerecido. Su gracia, un regalo inmerecido. Su gracia es lo que nos alcanza y a pesar de nuestras flaquezas, de nuestras debilidades, de nuestro pasado, es la gracia de Dios la que nos hace aptos para ser sus ministros, para ser su siervo, para poder servirle a él. Pablo resume su experiencia personal en el Evangelio. Por eso continúa diciendo, palabra fiel y digna de ser recibida por todo, que Cristo Jesús
vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esta frase introduce una inusual declaración de gran importancia. Pablo usó esta frase como cerca de 5 veces en todas las epístolas pastorales. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, no aquellos que viven bajo la ilusión de su propia justicia. Son los enfermos los que necesitan el médico. Jesús dijo en Marcos 2:17. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Cristo vino para rescatar al que está perdido, no el que se cree o está ilusionado en su propia justicia, no el que cree que por sus obras o en sus propias capacidades puede ser mejor persona. A los pecadores. La afirmación de Pablo, al decir de los cuales yo soy el primero, dice, no fue una especie de expresión súper piadosa o de falsa humildad de parte de Pablo. Él realmente sentía que sus pecados le hicieron más responsable ante Dios que otra persona. Pablo sentía, y con quizás merecida razón, que sus pecados eran peores porque él fue responsable por la muerte, encarcelamiento, el sufrimiento de los cristianos a quienes persiguió antes de que su vida fuese cambiada por Jesús. En Hechos 26:11, Pablo de hecho le explica a Agripa lo que podría haber sido su peor pecado. Y muchas veces castigándolo en todas las sinagogas, lo forcé a blasfemar y endurecido sobremanera contra ellos, lo perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Él forzó a otros, a los creyentes, a blasfemar en contra de Jesús. Eso en verdad fue una parte que podríamos decir una parte muy fuerte, muy horrible del pecado de Pablo o de Saulo de Tarso en ese entonces. No solamente le quitaba la vida, sino que les obligaba a blasfemar en contra de Dios. Pablo fue salvado como ejemplo de la misericordia para otros, porque Pablo toma su tiempo para él hablar de su experiencia personal, y lo vemos que lo hizo en la carta a los Gálatas, lo dice en la carta a la iglesia de los Corintios, porque está tratando de llevar el mensaje, no en su experiencia, no por su testimonio, sino para enfatizar el mensaje de la gracia. Y que todas estas vanas palabrerías, todas estas falsas doctrinas, toda esta enseñanza que se estaban llevando a las iglesias, que estaban tratando de desviar lo que Dios había determinado para esta iglesia, el mensaje. Por eso el apóstol Pablo reitera ese llamado de Dios para que puedan entender ese mensaje de la cruz y que es la misericordia de Dios y que es el favor de Dios. Después que él menciona todo lo que había hecho en contra de los cristianos en su pasado y para poner sobre la mesa el tema de la gracia y la misericordia de Dios, dice, por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero de todas sus clemencias, para ejemplo de lo que habían de creer en él para vida eterna. Se le está diciendo en este momento que todo su testimonio, toda su vida lo está dando para como un ejemplo para lo que habían de creer, como que fue alcanzado, fue recibido en misericordia. Él podría decir, un hombre tan malo como yo recibió misericordia. Eso significa que la puerta está abierta para otro que no han sido tan malos o tan pecadores como lo fui yo. Dice, quizás
se puede interpretar de esta manera. Para ejemplo de lo que habían de creer. Esto explica otra razón por la que Dios ama salvar a los pecadores. Ellos se convierten en un ejemplo para aquellos que han de creer en Él. Dios quiere que otros vean lo que Él puede hacer al trabajar en nosotros. Porque cada uno de nosotros tenemos una historia y fuimos transgresores, fuimos pecadores, pero su gracia y su favor nos alcanzó. Y que ahora Dios utiliza eso para alcanzar a otro. Esta verdad, la doctrina que cambió la vida de Pablo, fue la verdad que ordenó a Timoteo que guardara al principio del capítulo. La doctrina de los apóstoles. Por eso él habla siempre acerca de cómo era su vida en el momento que se encuentra con el Señor, cómo Dios lo transforma y cómo Dios lo comisiona. Y por eso era tan celoso con este mensaje de la cruz, con este mensaje de la gracia, para que pudiese permanecer intacto en estas enseñanzas, en este mensaje. Recordemos que al principio del capítulo, el apóstol Pablo habla acerca de 4 cosas importantes que caracterizaron la iglesia primitiva. La doctrina de los apóstoles, de la cual Pablo ahora está desglosando, está enseñando a través de su testimonio, la comunión los unos con los otros, la oración, el partimiento del pan, o sea, la cena del Señor. Esos eran como los 4 pilares que debían permanecer en la doctrina, la enseñanza de la iglesia. Todo lo que los apóstoles, lo que habían sido testigos de el ministerio de Jesús, luego lo que se agregaron, que siguieron difundiendo este mensaje de la cruz sobre la gracia, la comunión los unos con los otros, la oración y la cena del Señor. Eran los pilares para que la iglesia pueda permanecer en esta línea de trabajo. Entonces, Pablo concluye esta parte después que abre un espacio para resumir su experiencia de cómo Dios lo llamó, a qué lo llamó y por qué para él es tan importante seguir reiterando que no se desvíen a enseñanzas vanas, a hacer sincretismo con el paganismo, el legalismo de los judaizantes, y a que permanecieran en esa doctrina de los apóstoles, ese mensaje de la gracia. Pablo cierra esto alabando a Dios por su salvación. Por tanto, al Rey de los siglos, al inmortal, invisible, al único y sabio, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Pablo no podía pensar en lo malo que él era y en cuán grande era la salvación de Dios y en cuán grande era ese amor de Dios, sin caer rendido en alabanza espontánea delante de Dios. Por eso cierra este mensaje de su testimonio personal alabando a Dios por el reconocimiento de la obra grandiosa que Dios había hecho en su vida. Esta explosión de alabanza por parte de Pablo muestra que él conocía y amaba a Dios. Él empieza a reconocer los atributos de Dios, el inmortal, el invisible, el único y el sabio Dios, el Rey de todos los siglos. Sabiendo todo acerca de Dios, Pablo no podía dejar de alabarle. Si alguna vez tenemos problemas para adorar a Dios, porque no lo conocemos lo suficiente. Si conocemos a Dios, si conocemos sus atributos y cómo Él se manifiesta en cada uno de sus atributos a nuestras vidas, si conocemos el mensaje de la cruz, vamos a tener siempre motivo suficiente
para alabarlo y para reconocerlo. Esta descripción de Dios que Pablo le da a Timoteo era una razón más de decirle a Timoteo por lo cual debía permanecer en Éfeso. Él podía quedarse ahí si consideraba la grandeza de Dios y si consideraba al Dios al que él servía, el gran Dios que es digno de su servicio y puede fortalecer su servicio en Éfeso. Vemos cuando él inicia el mensaje del capítulo 1, está hablándole, denunciando, advirtiendo acerca de los falsos maestros y todo lo que él tiene que hacer frente, confrontar a estos falsos maestros. Él empieza con su testimonio, con su experiencia de vida, a darle las razones y los motivos por cual Timoteo debía permanecer firme pastoreando la iglesia en Éfeso. Por eso habla de ese motivo que cuando él dice el propósito de este mandamiento, cuando él le dice que es el amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe. Ese es el propósito que él está diciendo de este mandamiento, que centre todo el conocimiento de la palabra, debe tener en nosotros el efecto para poder mostrar el amor de Dios, para tener una buena conciencia acerca de quién es Dios y quiénes somos nosotros en Dios, y una fe que nos lleva a una dependencia total en Dios, reconociendo que sin Él no podemos hacer nada. Dios le bendiga abundantemente. Agradecemos a Dios por su palabra, las cuales son vida. Vemos que ella trae libertad, restauración y revelación para el corazón de cada persona que decide prestar atención, estudiar, escuchar, escudriñar, leer, meditar en la palabra. Y es lo que Jesús nos mandó. Permanezcan en mí y que su palabra permanezca en nosotros. Que su palabra permanezca en abundancia en nosotros, porque eso nos va a ayudar en el camino de la fe que vamos transitando hasta su venida. La próxima semana estaremos viendo el cierre de este capítulo 1, el mandato final que el apóstol Pablo hace a Timoteo acerca de continuar en la batalla de la fe, a continuar en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento en el Señor. Dios le bendiga. No olvide compartir estas enseñanzas con sus amigos, conocidos, y seguirnos en nuestro canal de YouTube, Cristo la Verdad TV, donde cada semana estamos publicando enseñanzas. Así que denle la campanita para que les sea notificado el momento exacto en que nuestras prédicas, nuestros estudios bíblicos o enseñanza están siendo publicados. Dios le guarde.